Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva reseña en esta cripta. Yo soy Cos y el día de hoy vamos a estar hablando de un autor el cual hace tiempo que no aparece en el canal porque de hecho hacía bastante que no lo leía, pero que bueno, acá ya es un clásico, ¿no? Y se trata de Stephen King. Vamos a estar hablando de una de sus obras más emblemáticas en algún punto y una obra que viene también muy arraigada con otro título. Estamos hablando de Desesperación. Bueno, lo que tengo acá es la edición de Martín, que es la edición de bolsillo, muy bonita, con la pintura de Matt Ryden, que de hecho aprovecho a mostrarles. En principio es uno de mis artistas favoritos y que bueno, junto con Posesión forman una especie de pintura que obviamente acá van a estar medio, no sé si se va a llegar a ver bien, pero que obviamente juntos van a quedar como una especie de pintura muy bonita y macabra. Y también por otro lado tengo esta edición en inglés que es en tapas duras y me gustó muchísimo por el tema de la fuente, ¿no? Que tiene como unos bordes copados. No sé, en un momento yo compraba varias ediciones que me gustaban de Stephen King. Tengo una colección que no es esta, por cierto, pero bueno, la quería compartir porque me parece que está muy bonita. Lo cierto es que hoy vamos a estar hablando exclusivamente de Desesperación. No vamos a hablar de Posesión porque no lo leí. Simplemente vamos a charlar un poco de este sin spoilers y les voy a contar un poco qué me pareció. Por supuesto que no es casualidad que estas dos portadas tengan una pintura en su conjunto, ya que estas son novelas consideradas espejo en algún punto, porque Desesperación es una novela que se publica en 1996, por supuesto bajo la autoría de Stephen King, mientras que Posesión es una novela que se publica bajo el seudónimo de Richard Bachman, porque, bueno, seguramente muchos de ustedes lo sabrán, pero Stephen King solía usar un seudónimo que es este para poder publicar unos cuantos títulos y este es uno de ellos, ¿no? Que lo publicó al poquito tiempo de haber publicado Desesperación, ¿no? Entonces, de alguna forma es como que se empieza a levantar un poquito de sospecha porque resulta que en esta historia vamos a tener varios personajes que luego se van a estar viendo en este, solo que van a tener roles invertidos de alguna forma, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más de eso porque no quiero adelantarme con el tema de los personajes y la historia. Bien, ¿de qué trata Desesperación? Esta es la historia de varios personajes los cuales están transitando una carretera que es la Interestatal 50, el cual es un lugar totalmente desértico y que se suele conocer como la carretera más solitaria de América, ¿no? Entonces vamos a estar viendo diferentes puntos de vista de estos personajes. En principio vamos a ver a una pareja llamada Mary y Peter. Están conduciendo lo más tranquilos en esta carretera hasta que los frena un policía llamado Colin Trajan. Es un policía que de buenas a primeras ya es un tipo bastante hostil, que no tiene mucha paciencia y que desde un comienzo a ellos los trata de delincuentes de una forma realmente muy violenta. Los dos están por supuesto muy asustados porque ya saben que él va a tratar de encontrar algo en este lugar y es efectivamente lo que termina sucediendo, por lo cual se los lleva detenidos hacia una cárcel en un pueblo llamado Desesperación, que ya de por sí le abre la puerta a sus visitantes de una forma muy peculiar, porque en una estaca que está prácticamente en el comienzo de este pueblito van a tener a un gato muerto clavado y es realmente muy turbio, entre otras cosas que le va a llamar la atención a esta pareja de una forma muy poderosa, ¿no? Pero de por sí ya nos va dando una idea de algunos personajes que van a ser muy relevantes. En principio no es un spoiler porque esto prácticamente pasa al principio, se centran en estos dos personajes hasta que Peter se resiste y en un suceso un poco confuso es asesinado por Collie. Entonces ahí queda Mary en solitario y bueno, ella sí es llevada hacia esta cárcel donde vamos a estar conociendo también a otros personajes eventualmente, ¿no? Como la figura de Johnny Marineville, que es un escritor que viene con su moto, re tranquilo, medio rockero. Al principio está todo en orden, piensa que este policía va a tratar de, bueno, tener buena onda con él por ser un escritor famoso y no sucede así porque este policía está realmente determinado a llevarse a varias personas hacia este lugar de una forma realmente espantosa. Pero el personaje de este policía no va a ser un personaje tan sencillo como uno cree, no va a ser simplemente malvado porque sí, sino que va a estar poseído por el espíritu de una especie de entidad demoníaca, no sé si decirlo demoníaca, pero realmente tiene unas fuerzas poderosas y por supuesto tiene su origen en un lugar que está, bueno, cerca de Desesperación, ¿no? No quiero entrar demasiado en detalles porque es
toda una parte medio mitológica de esta historia y que van a entender un poco más adelante, y eso sí considero que podría llegar a ser un spoiler. Entonces prefiero que esto lo descubran ustedes, pero entiendan que el personaje de Collie no va a ser así simplemente malo porque sí, sino que va a tener toda una historia de posesión en algún punto. Pero bueno, por supuesto es importante que entendamos que esta es la figura de un policía totalmente demente, que no tiene ningún problema en hacer abuso de autoridad hacia estas personas, y por supuesto ni el escritor ni esta pareja van a ser los únicos afectados, sino que también vamos a tener una familia conformada por Ralph y Ellie, que son los adultos en la relación, y luego tenemos a Kirsten y a David. Hay especial hincapié en David. David es un muchachito, un pibe joven que va a tener cierta conexión espiritual con lo que es la religión y por supuesto el misticismo y la figura de Jesucristo. Debo decirlo que este personaje es de los más relevantes en esta historia. De hecho, creo que es de las figuras más centrales en todo lo que es la trama. Su historia personal, sus experiencias van a estar poniéndose en juego durante toda esta aventura, que es una aventura de terror árido, un poco lovecraftiano, y la verdad es que es un personaje que todo el tiempo te mantiene expectante. Por supuesto que todos hacen su parte, pero realmente me parece interesante destacar cómo la figura de David, un chico bastante joven que se va a estar llevando al hombro un montón de situaciones difíciles, va a hacer que esta historia tome un giro totalmente diferente, por momentos filosóficos, por momentos totalmente espirituales y celestiales. En cuanto a lo que es la trama, realmente no hay mucho más para desarrollar, porque a partir de esta situación, por supuesto, pasan un montón de cosas. Ellos son privados de su libertad en esta cárcel y van a tratar de escapar para así poder alcanzar la libertad y ver si pueden hacer algo en relación a este policía tan endemoniado, ¿no? La cuestión es que se van a enfrentar con un montón de dificultades, como lo es el contacto directo con criaturas salvajes que van a estar de alguna forma manipuladas y enviadas por este policía, así como también bichos, criaturas, alimañas y cosas de ese estilo que van a hacer que este intento de escape se torne 1000 veces más complicado y, por supuesto, macabro. Esta es una historia que a mí me costó un poco leer al principio, porque ustedes conocen un poco a King. Él es de desarrollar bastante estos personajes, sobre todo desarrollaba mucho la figura de David, porque él es un personaje, como les digo, de los principales en esta historia, pero no es el único en el cual se centra. Entonces de los demás también tenemos un detalle bastante en profundidad, así que llega un punto en el que si no estás tan acostumbrado, si le perdiste un poco como el ritmo, vas a estar un poco perdido. Así que por momentos yo dejaba el libro y luego lo retomaba. Está la situación que pasaron meses y yo no lo agarraba. Sin embargo, me había quedado muy fresco este libro por donde lo había leído, pero bueno, es cierto como que me costó retomarlo o me costaba volver a él. Y es curioso porque no es una historia que a mí me haya parecido densa, quizás sea por el hecho de que ya leí bastante a King y entiendo cómo es su dinámica a la hora de presentar estos personajes, que muchas veces te presenta personajes, los elabora y desarrolla un montón para luego matarlos a las 2 páginas. Un poco lo que sucede con Peter en este primer momento, ¿no? Que no se preocupen, no es un spoiler en sí, porque Peter, bueno, prácticamente fallece en esta primera parte, que es por supuesto muy introductoria. Pero bueno, con King pasa mucho esto, es muy descriptivo, es algo que a mí me gusta mucho y de lo cual disfruto un montón. No sé si es una historia para empezar con él si no han leído absolutamente nada de él. Lo que sí me interesa destacar es que hay todo un tema con si leer primera posesión o desesperación. Yo esto es algo que les consulté a ustedes por mis redes sociales y todo el mundo me dijo que empezara con desesperación, ya que posesión, si bien es una historia diferente, puede llegar a ser sí mucho más densa que desesperación. De hecho, la gran mayoría dice que empezar con desesperación es lo mejor porque suele tener un ritmo un poquito más diferente y posesión quizá no tiene ese punch. Los personajes que aparecen en desesperación van a estar acá, sin embargo, como les decía, David y Kirsten, que son 2 niños, acá van a ser 2 adultos, entonces en ese sentido vamos a estar viendo esos mismos personajes pero interpretando roles totalmente distintos. Obviamente que me interesa muchísimo a mí leer posesión en algún momento de mi vida, y cuando apenas empezaba desesperación consideré
Consideré leerlos los dos al hilo, pero como me tardé tanto en leer Desesperación, sentí que quizá engancharme inmediatamente con Posesión no iba a ser la mejor idea y creo que es lo indicado. Esta historia, Desesperación, me parece que va a quedar bastante marcada en mi cabeza por algunas escenas, algunas situaciones que son realmente de un grado de brutalidad impresionante. Entonces dudo mucho que me olvide de los detalles a la hora de querer refrescar un poco también esos personajes acá, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle que a mí me gustaría decir. Se aleja un poco de lo psicológico, se aleja bastante de hecho, porque acá vamos a ver la brutalidad y la violencia más descarnada. Vamos a estar viendo situaciones que le hacen totalmente honor al título de este libro, porque son desesperantes, son angustiantes. Vamos a estar poniéndonos un poco en la piel de este chico David, que, como les digo, tiene un papel muy protagónico y que va a estar viendo a su familia desmoronándose, porque es un escenario bastante asfixiante y agobiante. Va a estar presenciando la muerte, va a estar presenciando accidentes de todo tipo, enfrentamientos con criaturas y bestias. Entonces es una novela que realmente te transmite muchísimo terror, pero un terror muy físico, muy real y muy terrenal. Así que honestamente a mí esta historia me gustó muchísimo. No tenía ni idea de qué esperar con esta novela, pero realmente no me decepcionó, y después de pensarlo un tiempo decidí que definitivamente le quedan 5 de 5 estrellitas. En un principio dije, quizá como pasaron tantos meses entre el momento en el que empecé la novela hasta que la continué, creo que no sé, hay algo que pasó, pero bueno, evidentemente es más una cuestión personal, de que quizá en el momento en el que lo estaba leyendo no era el mejor momento, este tema del desarrollo de los personajes con los que no llegaba a conectar del todo, pero con los que logré hacer el clic eventualmente. Siento que es una historia que se merece todo ese apoyo de culto que tiene, y definitivamente es un empujoncito que te motiva para querer leer Posesión en algún momento, que sé que lo voy a hacer, no sé si será este año o el próximo, pero definitivamente quiero saber cómo actúan esos personajes bajo circunstancias distintas, ¿no? Y sobre todo roles distintos. Así que bueno, por supuesto me encantaría saber si ustedes leyeron esta historia, qué les pareció y si ya leyeron Posesión y en qué orden lo leyeron. Me interesa mucho porque, bueno, por supuesto he leído varias opiniones. A mí me dijeron de forma directa que leyera primero Desesperación, pero después cuando uno va a navegar por internet te das cuenta que todo el mundo tiene una opinión distinta entre sí, que algunos te dicen mejor lee Posesión primero porque, bueno, entonces ese es un tema que se debate muchísimo. Pero bueno, si no tienen una conexión tan directa en la historia en sí, creo que no afecta tanto en ese punto leer uno u otro primero. Pero bueno, esto estoy tocando un poco de oído porque, como les digo, no leí Posesión, entonces no estoy en condiciones tampoco de decirles cuál es mejor. Lo que sí estoy en condiciones de decirles es que les recomiendo muchísimo leer Desesperación, porque es una novela que vale mucho la pena, que te hace sentir como si estuvieras viviendo todas esas emociones, como si realmente estuvieras atravesando esa carretera desértica, esa carretera hacia el infierno, y que te hace conocer historias de lo más profundas y perturbadoras, ¿no? Antes de finalizar esta reseña, me encantaría agradecerles a los miembros de Patreon y Cafecito por estar acá, por sumarse a mi comunidad, donde tenemos club de lectura, donde tenemos videos y contenido exclusivo. Gracias a todos ustedes por el apoyo que me brindan, y ya saben que si ustedes se quieren sumar para disfrutar de ese contenido o del club de lectura, pueden hacerlo con los links que les voy a estar dejando en descripción. Y ahora sí, por supuesto, gracias a todos los que están viendo este videito. No se olviden de dejar su comentario, su me gusta, y si pueden, por favor compartan, así llegamos a más personas. Les mando un beso enorme y nos estaremos viendo muy prontito.